Bien, nos encontramos en esta oportunidad junto a la maestra directora de la escuela número 17, maestra Virginia Ferreira. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por acceder a esta invitación para participar del otro lado del micrófono. Bueno, buenas tardes, Maika. Muchas gracias a ti por invitarme y bueno, darme esta oportunidad también. Bueno, queremos saber un poco, Virginia, conocerte un poquito más y bueno, saber qué fue lo que te motivó a venir. Primero, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar docencia para ser maestra? Bueno, te diré que desde muy chiquita, y son anécdotas que también tienen mis padres, siempre me gustó mucho el tema de andar con libros, cuadernos en la vuelta. Yo soy hija única, entonces eso hacía que tampoco tuvieran muchos niños, digamos, para relacionarme, por lo que sentaba a mis muñecos y mis gatos, que son mis mascotas preferidas, y bueno, ellos fueron mis primeros alumnos, eran los que les daba clase. Y bueno, con el correr de los años, nací en la ciudad de 33, pero me crié en Campaña, en la zona de Julio María Sanz. Y bueno, con el pasar de los años fui alumna de una escuela rural, entonces el relacionamiento a veces de las maestros en el medio rural es como más cercano aún que en una escuela urbana, porque somos como una familia chiquita, éramos pocos niños. Entonces hizo también que yo me interesara siempre por las cosas que hacían las maestras, porque a veces se quedaban un rato más por temas de transporte, tenía que esperar al horario del ómnibus, esperar que las fueran a buscar. Entonces siempre me llamó la atención qué hacían las maestras después que se quedaban en la escuela. Y era bastante curiosa, bastante preguntona. Y bueno, con el pasar de los años decidí que eso era lo que yo quería estudiar. Además era una carrera que estaba al alcance de los costos familiares, que lo podía hacer en mi departamento, que no implicaba irme a otro lugar. Sí trasladarme a la ciudad, que era un cambio, pero no implicaba irme, por ejemplo, a la capital. Entonces creo que eso también, más allá de mis ganas de estudiar y de lo que yo sentía por la docencia, también me llevó a que era algo que yo podía hacer cerca de mi casa. Hablabas de tus docentes recién. Bueno, ¿alguna enseñanza que te haya dejado alguno de ellos y que los lleves hasta el día de hoy? Sí, de todas mis maestras tengo excelentes recuerdos. A la mayoría de ellas he tenido la suerte de compartir momentos por diferentes cuestiones relacionadas a la carrera. He tenido la oportunidad de compartir con muchas de ellas diferentes instancias. Tanto durante mi formación, que tuve mi maestra de sexto año, por ejemplo, fue profesora en el Instituto de Formación Docente. Bueno, y después tuve la suerte de cuando soy maestra de común y también soy maestra de educación inicial, aunque siempre he ejercido por educación común. Tuve la suerte de hacer mi práctica docente de educación inicial en un jardín donde trabajaba mi maestra de segundo año. Y bueno, con la mayoría de ellos, porque seguían trabajando aún cuando yo ya comencé a desempeñarme como maestra, entonces he tenido vínculos con ellas y la verdad que si voy a destacar algo de una de ellas no, se me hace muy difícil porque realmente de todas algo aprendí, de todas conservo el mejor recuerdo de mi etapa escolar. ¿Cuántos años hace que ejerces la docencia? Hace 22 años. Me recibí en el 2002, iniciando el 2002 me recibí de educación común, finalizando el 2002 me recibí de educación inicial y después enseguida empecé a trabajar. Los primeros años, como todo, mientras no logré mi efectividad, yendo como la hormiguita viajera de una escuela a otra, hasta que trabajé también en el medio rural, hasta que después logré mi efectividad en Cerro Chato, que fue donde estuve la mayor cantidad de años, desde el 2010 hasta el 2022. Y bueno, en 2022 sí me trasladé a 33, pero hace unos cuantos años ya. Pensando desde cuando empezaste hasta ahora, ¿cuál es la diferencia que encontrás tanto en la educación como también en la situación de los alumnos al día de hoy? Hay mucha diferencia. Tuve la oportunidad de arrancar trabajando en el medio rural
y de pasar o sea, dentro de lo que es la ruralidad, de pasar por diferentes zonas y se veía la diferencia entre los chiquilines que son del campo, por decirlo de alguna forma, a chiquilines que por diferentes motivos tienen más cercanía con una ciudad o tienen más frecuentación en ir a la ciudad, como puede ser, por ejemplo, una zona arrocera, que sabemos que tiene mayor movilidad. En la idiosincrasia de esos gurises se nota la diferencia, o se notaba en ese momento cuando arranqué allá por el 2006, del 2006 al 2009 que estuve en el medio rural. Bueno, después cuando me fui a Cerro Chato, si bien son chiquilines de un pueblo, ¿verdad?, de una ciudad y otro movimiento, pero conservan siempre su cuestión de niñez y su inocencia, pero en aquellos que tienen como más relacionamiento, más intercambio, no solo con niños de su edad, sino de pronto con niños más grandes, ves que su forma de pensar y de ver las cosas es diferente. No quiero decir que sea ni mejor ni peor, sí. Es diferente. Y en el pasar de los años se ha ido viendo esa diferencia, pero que creo que también va acompañado por todos los cambios que se dan en nuestra sociedad, y también en el entorno familiar. Yo, por ejemplo, me crié en un hogar donde quien trabajaba era mi papá. Mi mamá hacía algún trabajo en el mismo establecimiento rural donde trabajaba él, pero o sea, estaba siempre conmigo en casa. Y mi padre al caer la tardecita estaba en casa. Y hoy por hoy lo veo en mi propia familia, ¿verdad? Hoy por hoy sabemos que la sociedad nos ha llevado, por un lado, por una suerte para nosotras mujeres, sobre todo, que siempre hemos estado como relegadas a que nuestra actividad sea en la casa. Hemos tenido la suerte de que podemos salir a trabajar y que se ha abierto un montón de fuentes laborales para nosotros, pero también implica que estemos más horas fuera de casa y que los chiquilines estén como más en solitario. Entonces creo que a veces eso también influye en ellos. Y digo influye porque yo lo veo en mi propia casa. Tengo 2 hijos y el papá y yo trabajamos los dos en este momento, los dos trabajamos 8 horas, bueno, con lo que implica el viaje para acá, algunas horas más, pero también vi la diferencia en mis propios hijos de cuando yo trabajaba 4 horas a cuando pasé a trabajar 8 horas, por ejemplo. Los chiquilines buscan muchas veces en la escuela ese contacto, ese vínculo y cubrir esos pequeños huequitos que a veces a nosotros sin darnos cuenta nos van quedando en casa. Los buscan a veces cubrir en la escuela con los maestros, con los compañeros. Entonces se ven cambios en ese sentido. No quiero decir que sean que vayamos desmejorando, ¿verdad? Pero sí que hay cambios, sí que son diferentes los chiquilines. En casa se forman valores y en la escuela se educa pedagógicamente. ¿Esto es así al día de hoy? Pretenderíamos que fuera mejor. La realidad es que vemos que los chiquilines llegan cada vez más carentes de esas cuestiones que antes las veíamos que llegaban de casa. Hoy hay más carencias en ese sentido. Tal vez asociado a esto que te decía anteriormente de nuestras horas fuera de casa. Pero vemos que cada vez los chiquilines se atreven como a hacer cosas que de pronto cuando nosotros éramos niñas eran impensables, o pensándolo, no sé, no tanto, 10, 15 años atrás, eran impensables que un niño lo hiciera, y hoy por hoy lo hacen en la escuela. Entonces, por eso también apelamos mucho al trabajo en equipo entre la maestra y la familia, a que acompañemos lo que se hace en la escuela, que también se haga en casa, que lo que se hace en casa, rescatar lo bueno que se hace en casa para la escuela. Porque vemos que los valores y los límites están como en caída libre. Y eso influye y mucho al momento de ellos estar en un aula con otros compañeros, donde tenemos ciertas normas para convivir en el salón, para convivir en la escuela, para estar con el otro. Se ve, hay carencias, hay falencias en ese aspecto.
Virginia, lo hablábamos recién, bueno, el hecho de venir a Vergara te insume también tiempo porque tenés que viajar para venir, tenés que viajar de regreso, eso, Sí. bueno, son varias horas más, no porque sean varias horas de viaje, sino para coincidir con los horarios de transporte y demás. ¿Por qué en este caso elegiste venir a la escuela número 17 de Vergara? ¿Por qué elegiste hacer ese esfuerzo que implica? Bueno, primero que nada porque era un desafío para mi carrera docente. Yo hasta junio del 2024 me desempeñé como maestra de la Escuela 25, que es donde es mi cargo efectivo como docente. Y en junio del año pasado se me presentó la oportunidad de acceder a una dirección, en ese momento allí dentro de la ciudad. Yo concursé en el 2021, concursé por dirección, pero sinceramente concursé por decir, doy un pasito más en mi carrera, me enfrento a algo nuevo, no por el hecho de pensar en llegar a una dirección. No es que no fuera mi anhelo, pero digo, no lo veía como algo que sé que hay colegas que aspiran sí o sí a llegar, o sea, no es que no me gustaría, pero no era una cosa que a mí me quitara el sueño, por decirlo de alguna forma. Mi pareja es docente, entonces también fue mucho el incentivo de parte de él. Él ya hace muchos años que se desempeña como director de escuelas urbanas. Y bueno, y el año pasado, en junio, se dio la oportunidad y estuve 6 meses en una dirección y me gustó la experiencia. Y me quedó como en el debe cosas por hacer por la escuela y también cosas en mi formación profesional. Entonces este año cuando se dio la oportunidad, dije, es un desafío. No conocía Vergara, entonces también lo vi como algo positivo. No conocía Vergara, no conocía la escuela y no conocía a la mayoría de mis compañeros de trabajo. Entonces lo vi como algo favorable, algo positivo, venirme a un lugar que yo no conocía y que seguramente tampoco me conocían a mí, más allá de que, bueno, me he encontrado con conocidos porque la familia de mi esposo es de acá, de mi compañero es de acá, pero sobre todo era que no conocía el colectivo, entonces era venirme a un lugar nuevo, donde no me iba a jugar la subjetividad, sino que justamente venía pensando objetivamente en mi formación profesional y en hacer algo por la escuela. Entonces fue más que nada un desafío personal y profesional, venir a un lugar que no conocía. ¿Y cómo evaluás hasta el momento cómo está siendo la experiencia? Porque es todo diferente, ¿no? Desde ser maestra, ahora estar del otro lado, y a veces también hablamos de esa, entre comillas, soledad que te da estar en ese papel, porque bueno, hay decisiones que tenés que tomar y no a todos les va a caer simpática la decisión, sí, ¿no? La verdad me he sentido muy cómoda. Tengo un colectivo que, sin despreciar a ninguna otra compañera, a ninguna otra maestra, pero digo, la verdad que tengo un colectivo excelente. Me encontré con la grata sorpresa porque en el momento que elegí la escuela no sabía de que la escuela tenía secretaria. El año pasado cuando trabajé realmente sola y llegó un momento que me sentí como muy apabullada porque quizás la gente piensa, estás en la dirección y es muy poquito lo que hay que hacer. Y no, es mucho, hay mucho para hacer. Sí, no tengo que planificar todos los días, no pienso en un grupo de niños, pero tengo que planificar y pensar en un montón de cosas más. Las responsabilidades son mucho más, pero realmente me encontré con un colectivo que le gusta mucho trabajar por la escuela, que muchas son de acá, de la localidad, entonces han generado un sentido de pertenencia con la escuela que hace que ellas diariamente y sin pedirles estén pensando qué cosas podemos hacer o en qué cosas me pueden ayudar. Así que la verdad que hasta ahora lo valoro como muy positivo. El trabajo en equipo me parece que es una de las cosas que nos favorece en cualquier ámbito laboral, pero digo, en la escuela y justamente pensando en esa partecita en solitario que uno tiene que hacer,
creo que la disposición de las chiquilinas me ha llevado a que algunas decisiones que a veces son necesarias tomar, como decías, no sean tan difíciles de tomarlas o de transmitirlas. Por supuesto, como en todos los lugares, se dan situaciones que de pronto no a todos nos gustan o que no salen como pensábamos o como queríamos, pero bueno, es parte de esto, ¿no? Pero la verdad que he trabajado muy cómodo hasta ahora, muy lindo. Bueno, el año pasado también, con las compañeras que tuve el año pasado, la verdad que digo, yo les digo a ella, guardan un lugarcito especial en mi corazón porque fue mi primera escuela que me vio como directora. Pero la verdad que muy linda experiencia hasta el momento. Una dirección de puertas abiertas donde los padres pueden ir y hacer sus planteos libremente, son recibidos y escuchados. Sí, cuando arrancamos el primer día de clase, fue una de las cosas que les comenté a los padres que fueron a acompañar a sus hijos, es que mi postura es justamente eso, ser abiertos a escuchar las inquietudes, los planteos, las ideas. Todos son bienvenidos en la escuela. Si de pronto en algún momento llegan, creo que no ha ocurrido hasta ahora porque no lo hemos hecho, llegan y se encuentran con la puerta de la escuela cerrada, no es para dejar a los padres afuera, a la familia afuera, sino por una cuestión de seguridad con los niños que tenemos en la escuela, porque bueno, tenemos varios niños incluidos que en algunas ocasiones lleva a que su tolerancia con el espacio o con el salón los haga salir corriendo y que en algunos casos las maestras a veces pueden salir inmediatamente atrás de ellos, en otros no. Entonces, pensando en esas situaciones es que nos hemos planteado que si es necesario cerrar la puerta o cerrar la reja, lo hacemos. Hasta ahora no ha sido necesario, o sea, sí hemos cerrado en alguna oportunidad la puerta, pero poco rato está abierta. Pero bueno, como les dije, cuando eso, la idea de cerrar las puertas es por esa seguridad con ellos, porque saben que, bueno, que están dentro de la escuela, dentro de algún salón y no salen de allí. Pero sí, esto es una escuela de puertas abiertas para la familia y la comunidad, para escucharlos con ideas, con inquietudes, interrogantes que tengan, siempre estamos abiertos. Capaz que no se llevan las respuestas que esperaban, porque bueno, también a veces hay decisiones que escapan y que no podemos conformar a todo el mundo, ¿verdad? Pero la idea es siempre poder darles una respuesta, sea la que esperan o no, pero siempre responder y atender esas inquietudes. De pronto no lo puedo responder en ese momento, pero buscamos para responder, buscamos la ayuda que necesitemos, porque a veces también son cosas que de pronto escapan a nosotros, a la información que tenemos en ese momento, pero mi compromiso es buscar siempre para poder darles una respuesta y atenderlos como corresponde. Bueno, tú nos decías al comienzo de la entrevista, tu compañero también es docente, hace varios años que es director también. Bueno, ¿algún consejo que te haya dado, que lo puedas compartir con nosotros? Muchos, porque además hace 20 y pico de años que estamos juntos. En realidad, cuando iniciamos nuestra relación, yo aún estaba haciendo magisterio. Pero la verdad que a lo largo de mi carrera, en muchos momentos, ha estado y bueno, capaz que una de las cosas es que aunque amemos nuestra profesión, la familia siempre es prioridad. Y a mí fue una de las cosas que me costó como entenderlo en cierto momento, hasta que llegaron mis hijos. Entonces, ahí sí, o sea, me costó, en realidad era una cuestión de los dos, de siempre estar buscando y de pronto, bueno, si un fin de semana nos teníamos que ir cada uno para su escuela porque nos precisaban, porque había un beneficio, tal, nos íbamos. Tratábamos en lo posible de acompañarnos, ¿verdad? Pero a veces no se podía, hasta que llegaron los hijos y bueno, y ahí cambia un poquito. No obstante, hemos mantenido esa cercanía con la escuela y bueno, a mí por ejemplo me pasó cuando nació mi primer hijo, que yo estaba trabajando en una escuela rural y me correspondían 6 meses de licencia
Además justo mi hijo nació en junio, entonces con los 6 meses de licencia perfectamente me iba hasta diciembre, hasta que terminaran las clases y el trabajo administrativo, y sin embargo yo me reintegré en octubre, por ejemplo, a trabajar con mi hijo. No llegaba a los 4 meses y bueno, volvimos a la escuela rural donde estábamos. Me fui con él, obviamente me lo llevé, pero digo, es que en realidad priorizar la familia. Sí, por supuesto, la carrera, la formación, los cursos tienen su peso, ¿verdad? Pero que la familia está primero. Decías hoy, bueno, tenés 2 hijos y bueno, a veces justamente eso, ¿no? A veces he escuchado a hijos de docentes decir lo difícil que es, porque a veces mientras todos están de vacaciones, el docente está igual planificando, realizando alguna que otra actividad. Están los actos que, bueno, quizá otros pueden faltar, pero los docentes allí tienen que estar. Bueno, ¿cómo ha sido para tus hijos también desde ese lugar? Bueno, uno con el correr de los años va aprendiendo a hacerse los tiempos y buscándole la vueltita. Y bueno, y a veces el transar con los compañeros de trabajo, con los directores, me dio en algunas ocasiones la posibilidad de poderlos acompañar. Por ejemplo, en los actos del 19 de junio, que ya está próximo, me dio la posibilidad de, con los dos, cuando hicieron primer año, que creo que como padres a veces es lo que a uno los incentiva a ir, ¿verdad? El acto del 19 de junio, porque ellos prometen la bandera, y que sabemos que para ellos niños es algo sumamente importante. Por suerte los pude acompañar a los dos, porque bueno, ellos por supuesto no hicieron la escuela en la misma escuela que trabajaba yo. Implicaba moverme de un pueblo a otro. Yo trabajaba en Cerro Chato y ellos cursaban su escuela en Santa Clara. Pero bueno, tuve la ventaja de poder hacerme un ratito para los dos cuando hicieron primer año y poder acompañarlos. Pero también, por ejemplo, no pude nunca acompañarlos el primer día de clase. Claro. Y si bien yo sé que es algo que ellos no reclaman, porque bueno, siempre tuvieron al papá y contaron con una niñera desde muy chiquitos que hasta el día de hoy, siendo adolescentes, los sigue acompañando. Pero a mí me quedó esa cosa de que yo nunca pude estar el primer día de clase de la escuela de ellos. Sí, en los actos de fin de año, porque siempre les dije a las directoras que tuve, que bueno, que así como cualquier otro padre, cuando uno desde la escuela comunica, hacemos el acto cultural tal día y hacemos el acto protocolar tal día, y bueno, y uno como padre, trabajando en cualquier otro lugar, busca la manera de ir, y si es necesario faltar a trabajar, se falta. Bueno, yo siempre me lo planteé desde ese lugar. Bueno, no los puedo acompañar el primer día de clase, pero el último no me lo pierdo. Ni la parte cultural, ni el acto protocolar. No tuve que faltar a trabajar nunca, porque por suerte siempre tuve un grupo de compañeros, la verdad que adorables en Cerro Chato, directoras también. Trabajé con María Julia La Rosa en Cerro Chato. Y bueno, de todas las directoras también aprendí algo que me ha servido para este año que llevo, porque ahora en junio hizo un año, digamos, que estoy en este rol de dirección. Tuve la suerte de tener directoras que entendían las situaciones y bueno, y siempre se buscó la forma de, no solo para mí, sino para el resto de las compañeras, de que pudiéramos acompañar a nuestros hijos. Pero sí es la realidad que los hijos de los maestros, no voy a decir que se pierden más cosas que los demás, pero hay un montón de cosas que no los podemos hacer. Incluso estando a veces en la misma escuela, porque lo veía con compañeras que tenían sus hijos en la misma escuela, pero en el momento en que, por ejemplo, a fin de año estamos entregando las carpetas, maestras madres tenían que estar entregando las carpetas a sus alumnos, y bueno, y el hijo estaba en su salón recibiendo la carpeta acompañado de papá, del hermano, de la abuela o de la tía o de quien pudiera acompañarlo en ese momento, porque su madre estaba entregando las carpetas a sus alumnos, por ejemplo. Entonces estas son cositas que van quedando y que bueno, pero es complicado a veces, sí.
Virginia, tuviste una infancia muy, muy bonita en el campo, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, ¿cómo es al día de hoy también el vínculo con tus papás? Me imagino que ellos también ya están mayores. Sí, tengo dos padres, mi mamá con 80 años, mi papá con 90, que siguen viviendo en su casa en campaña, porque bueno, no quieren irse a la ciudad. Suele suceder. Muy arraigados a su lugar. Y bueno, sí, la verdad que mi infancia viví hasta mis 16, 17 años, viví con ellos, o sea, viví tiempo más, pero igual a los 16 años me tuve que ir a 33 por cuestiones de estudios. Yo hice primaria en una escuela rural, la escuela 55, y después el liceo lo hice en 33, pero teníamos la posibilidad cuando eso de viajar todos los días, porque había un ómnibus financiado por la Intendencia Municipal que nos llevaba y nos traía todos los días a todos los que vivíamos desde Charqueada hasta 33, todo sobre la ruta 17, íbamos y veníamos todos los días. Cuando fui a hacer quinto, sí, me tuve que ir a 33 porque el horario en el liceo no me permitía viajar, porque era para la mañana y quinto y sexto eran en el tercer turno del liceo, entonces me tuve que ir a vivir a 33 y después ya seguía haciendo magisterio viviendo a 33. Iba y venía todos los fines de semana a casa de mis padres, hasta que después ya me fui a vivir en pareja. Pero la verdad que tuve una infancia muy linda, algunas veces teniendo que inventar qué jugar, porque no teníamos demasiados vecinos y mi tiempo de contacto con otros niños era el tiempo que tenía en la escuela. Después volví a casa sola, como dije al principio, soy hija única, o sea que tampoco tuve hermanos para pelear o para jugar. Pero y no obstante, muy linda. Tuve la suerte igual de contar con muchos primos, si bien tenemos una diferencia de edad considerable. Soy de las más chiquitas. Pero fui muy acompañada en mi infancia. Y bueno, mis padres hoy por hoy siguen viviendo allí. Y bueno, implica para mí también hacerme huecos que a veces en la semana es difícil encontrarlos por esto de los viajes para atenderlos y para estar como quisiera estar. Pero bueno, cosas de la vida, así que bueno, es cuestión de adaptación. Muy bien, maestra directora Virginia Ferreira, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Bueno, no sé si queda algún mensaje que tú quieras transmitirle a la audiencia o a los vecinos en esta oportunidad. Bueno, en cuanto a la escuela, creo que tenemos una comunidad muy linda, y la idea es seguir haciendo actividades que permitan a la comunidad acercarse a la escuela y conocer un poquito más qué hacemos en la escuela, que las maestras y los chiquilines no es solo pizarrón, computadora y cuaderno, sino que se hacen un montón de cosas más, priorizando otros aspectos que a veces no nos damos cuenta, como es por ejemplo la parte emocional, y en eso está enfocado por ejemplo el proyecto de este año. Y bueno, y después en realidad a los que están estudiando es que persigan los sueños. No importa cuán lejano nos parezca, pero que lo que se propongan, luchen, porque en realidad eso es lo primordial. Si nosotros creemos que podemos, vamos a poder hacerlo. No importa el tiempo que nos va a llevar, pero que sí lo vamos a lograr. Y por supuesto que hoy por hoy, sí o sí, hay que estudiar, hay que formarse en algo. Seguir hasta donde podamos, pero hay que formarse. No hay otra, no es como antes que bueno, terminé la escuela y de pronto sé que consigo de cocinera o de peón rural. No es por desmerecer la labor, pero hoy aún para ser cocinera, para ser peón rural, tenemos otras exigencias, entonces educativas. Entonces, sí o sí, hay que estudiar. No queda de otra. Esa es la mejor herencia que nos pueden dejar nuestros padres, que nos incentiven a seguir estudiando y que nosotros como padres, como adultos, podemos dejarles a las generaciones de líderes, incentivarlos a que estudien, a que se formen. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Maite.